Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el procedimiento por admisión de los hechos, el cual es definido por la doctrina como una de las formas consensuales del tratamiento de las situaciones penales, así como una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual el legislador crea una especial manera de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y con la condena del imputado. Dicha admisión supone una renuncia voluntaria al derecho de un juicio, principio garantizado tanto por el Código Orgánico Procesal Penal como por los tratados internacionales ratificados en nuestra República, y consiste en el reconocimiento del imputado de haber cometido el hecho que se le atribuye, sin que el mismo pueda ser considerado una confesión, debido a que se constituye como una medida alternativa para la terminación anticipada del proceso penal, que si bien no se encuentra incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso contempladas en el capítulo 3 del título 1 del libro primero de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, como es el caso del principio de oportunidad, en la suspensión condicional del proceso y los acuerdos preparatorios, sin embargo, se caracteriza por ser una forma de autocomposición procesal que mediante un procedimiento especial pone fin al proceso. De acuerdo a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 375 establece claramente lo que está definido como procedimiento por admisión de los hechos. Como consecuencia, al precedente artículo 375 traigo a colación que tenemos que la imposición inmediata de la pena aplicable al delito, a esta pena el juez la rebajará desde un tercio hasta la mitad a la que haya debido imponerse, motivándola adecuadamente, atendiendo el daño social causado. Cuando se traten de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, los que atenten contra el patrimonio público y los previstos en la ley orgánica ley orgánica sobre las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de 8 años en su límite máximo, el juez solo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio, sin que el inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente. El procedimiento por admisión de los hechos es susceptible de apelación. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que, a pesar que las decisiones dictadas por los tribunales en fase intermedia conforme a este procedimiento tienen carácter de sentencia, las mismas son recurribles. La admisión de los hechos de un procesado ante un tribunal en su mera confesión espontánea quiere decir que el imputado manifieste con voluntad propia y sin presiones ser el responsable de un hecho punible. El derecho procesal venezolano, el legislador ha permitido darle una mayor gracia al procesado al momento de solicitar esta herramienta jurídica, bien sea para darle terminación al procedimiento, lograr beneficios procesales y o resarcirle a la víctima el daño causado o a los de las acciones públicas o en aquellos que sean delitos de acusación. La admisión de los hechos es una figura prevista en la ley que permite evitar el juicio mediante el cual el acusado confiesa que el delito que cometió puede obtener una rebaja a su condena de entre un tercio hasta la mitad, dependiendo del delito, conforme al trámite para la aplicación de autos, por no tratarse de sentencias definitivas dictadas en juicio oral. Voy a citar un parágrafo del artículo 375 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, donde establece que los jueces penales que tengan al frente acusados que confiesen que cometieron delitos de los cuales se señalen con el fin de obtener las rebajas de penas que la ley estipula, deberán condenarlos por estos delitos, pero bajo ninguna circunstancia podrán modificar acusaciones que el Ministerio Público o las víctimas presentaron. Hago mención en la orden que giró de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al donde modificó el procedimiento especial por admisión de los hechos y prohibió a los jueces modificar la calificación jurídica establecida en la admisión de la acusación. Porque se trataría de una suerte de engaño en contra, de engaño en su contra.
y lesionaría los derechos de la víctima y del Ministerio Público. No obstante, el artículo 375 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece claramente que los jueces pueden cambiar la calificación jurídica del delito. Visto que la situación de admisión de los hechos comporta un beneficio para el procesado o la procesada y que su aplicación supone el fin del proceso, con fundamento el principio de justicia penal negociada, donde se acepta el reconocimiento. Cabe destacar de igual modo que en la admisión de los hechos es imprescindible el buen desempeño del rol del juez o jueza, quienes deben instruir suficientemente y claramente al imputado acerca del dicho procedimiento especial, señalando de manera clara y precisa en qué consiste admitir un hecho atribuido de acusación, así como señalar el contenido y el alcance de disposiciones penales sustantivas en las cuales el juez o jueza ha suscrito en un tipo penal de hecho o hechos objeto de acusación. Una vez que el juez haya efectuado la explicación correspondiente, debe preguntarle al acusado o acusada que si comprendió el contenido de dicha explicación, y en caso alternativo, si desea hacer uso del procedimiento por admisión de los hechos, con la convicción de que el procesado entendió la consecuencia jurídica de su reconocimiento voluntario acerca de la participación en el hecho objeto de la acusación. Llegada esta oportunidad, el juez o jueza de la causa, con base a la calificación jurídica efectuada al momento de admitir la acusación, deberá imponer la pena con la dosimetría penal y la rebaja correspondiente dentro de los límites establecidos en el instrumento legal adjetivo aplicable. Asimismo, entonces, a pesar de que el artículo 375 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal literalmente dispone después de admitidos los hechos, el juez o jueza pueda cambiar la calificación jurídica del delito. Una interpretación sistemática e institucionalmente acerca de los derechos constitucionales a la defensa y el debido proceso, la tutela efectiva judicial, permite concluir que cuando la acusación fiscal o la acusación particular propia de su caso sea admitida, el jugador o jugadora queda vinculado a la calificación jurídica mediante una adecuación típica distinta ya admitida a la acusación fiscal o particular propia. De lo contrario, implicaría la vulneración de los derechos fundamentales del imputado o imputada, toda vez que se estaría condenando por una calificación distinta al hecho reconocido previamente. Ahora bien, nos encontramos con la oportunidad para interponer el procedimiento por admisión de los hechos, el cual es impreterminable señalar que en el momento en el cual el acusado puede admitir los hechos es en la audiencia preliminar, cuando estamos enfrente a un procedimiento ordinario, y en juicio cuando se trata de un procedimiento abreviado. En el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate. Es importante resaltar que el juez en la audiencia correspondiente deberá instruir al imputado respecto al procedimiento por la admisión de los hechos, concediéndole la palabra tal y como lo establece el precitado artículo 375 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Debido a que la omisión de esta formalidad en criterio del Tribunal Supremo de Justicia ha sido causal de nulidad de audiencia, siendo que es en la fase intermedia del proceso cuando el acusado puede admitir los hechos. El juez, como director del proceso, debe cumplir con la función que le confiere la ley en esta etapa, la del filtro purificador y de decantación del escrito de acusación fiscal o de la acusación particular propia. Como acto formal, debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es el órgano jurisdiccional, juez de control en la audiencia preliminar, quien corresponde ejercer el control efectivo de la misma.
Es todo, espero que les haya servido de mucho mi exposición sobre el procedimiento por emisión de los hechos.